Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a lo que nos dejó el paro nacional. Sí, ayer el Comité Nacional del Paro, que nadie eligió y con el que nadie se sentía representado, dijo: eso nos lleva, obviamente, a hacer una reconsideración de las acciones adelantadas y, como lo expresamos con toda claridad en este comunicado, hemos tomado la decisión de interrumpir temporalmente las acciones periódicas que veníamos adelantando. Y no vale la pena decir que muchas gracias, que bendito Dios, porque lo cierto es que al Comité del Paro, como a muchos políticos, les faltó empatía y altura. Esto dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El Comité del Paro debe entender que la situación epidemiológica no da más. El 28 de abril se iniciaron las manifestaciones y protestas, pero durante las últimas 3 semanas perdieron mucha fuerza. Unas horas antes al inicio del paro nacional, una jueza de la República, Nelly Villamizar, emitió un fallo en el cual se decía que el derecho a la protesta no podía estar por encima del derecho a la salud y que se debían evitar las aglomeraciones. Pero no le hicieron caso. De hecho, recordemos esta alocución de Gustavo Petro también en la víspera. No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. No compre gaseosas. El paro se inició por la indignación que causó la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, en el cual se pretendía ponerle IVA hasta a los huevos. Y la gente dijo: no, tienen huevo. Por esos días, el senador de Petro, Gustavo Bolívar, escribió este trino con estos objetivos que tendría el paro. Lo logramos, pero el retiro de la reforma tributaria no es suficiente. Falta renuncia a Carrasquilla, no a la reforma a la salud. Ni perdón ni olvido, asesinatos y violaciones no quedarán impunes. Uribe a la Corte Penal Internacional. Gracias, Cali, el paro sigue. Recordemos también que Petro dijo: si no quieren aglomeraciones, retiren la reforma tributaria. Pues en efecto, se cayó la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la reforma a la salud que había presentado Cambio Radical, o sea, Germán Vargas Lleras, y hasta la canciller Claudia Blum. Ahí la metemos para que después no nos digan que no la incluimos. Pero con todo y eso, el paro siguió. Es que lo que buscaba Petro y compañía era tumbar a Duque. El paro solo dejó perdedores. Por ejemplo, Gustavo Petro, que trató de aprovecharse de las protestas, le fue muy mal en las encuestas. Él no sube del 30% en la preferencia del voto. Y cuando se le preguntó a la gente en la encuesta de Revista Semana sobre quién creía que estaba detrás del paro y de las protestas, el 30% dijo que Gustavo Petro y el 6% que Gustavo Bolívar. Pero como la falta de sensatez abunda, Petro salió a decir hace unas pocas horas en su cuenta de Twitter que le propongo a Colombia un cambio de verdad, un cambio hacia la paz, hacia la democracia, hacia una sociedad productiva y justa. Si no deseas el cambio, no votes por mí. Si no deseas la paz, no cambies el Congreso. Y en la misma línea, el senador Iván Cepeda. Ingenuo el que piense que porque en este periodo disminuyan las marchas, se acaba la movilización. La dinámica de la protesta cambió en Colombia y en el mundo. Ya no son movilizaciones puntuales. Ahora se trata de ciclos de movilización con objetivos estratégicos. El paro continúa. El Comité del Paro quedó dividido y desgastado, sobre todo después de que se filtró una reunión improvisada de un directivo de FECODE, Nelson Alarcón, en donde confesaba que todo este cuento del paro tenía un objetivo muy claro: ganar las elecciones presidenciales de 2022. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. En el balance definitivo de quién ganó y quién perdió, hay que decirlo con claridad: perdimos todos. Perdieron los niños,
que no fueron a estudiar. Perdieron la vida 2 bebés que los vándalos no dejaron pasar sus ambulancias. Perdieron la vida, según datos oficiales del Ministerio de Defensa, 21 civiles que estuvieron relacionados con la protesta, 11 en proceso de verificación si han sido en el marco de la protesta, 19 que no guardaron nexo con las protestas. Murieron 2 uniformados, uno en Soacha y uno en Cali. 1.113 civiles lesionados, 1.364 uniformados lesionados. Y mejor ni sigo, porque es muy triste que la reforma tributaria que pretendía recoger 25 billones de pesos después del paro nacional, se perdieron cerca de 15 billones de pesos. Miles de empresas quebradas, empleos perdidos y familias en la pobreza. Y por supuesto, los más afectados, la población vulnerable, esa que tanto dice defender la izquierda. Y quedó claro que el derecho a la protesta está por encima al de la educación de los niños, al del trabajo y a la salud. Es que por cuenta de las protestas y las aglomeraciones en Colombia entre el 28 de abril y el 14 de junio, sin contar las primeras 2 semanas, es decir, entre el 12 de mayo y el 14 de junio, se perdieron 17.704 vidas, es decir, el 18.25% de todas las vidas que se ha llevado el COVID. Una cifra muy dolorosa para tan solo 4 semanas, y eso que quedan 2 semanas adicionales de contagio y que producirán muertes, producto de las aglomeraciones de los últimos 15 días. Pero ¿saben que sí hay que reconocer y aplaudir en medio de la crisis? Que a pesar de los 3.440 bloqueos que sufrió el país, la vandalización y la violencia, Petro y el Comité del Paro, el ritmo de vacunación a nivel nacional no disminuyó, por el contrario, aumentó. Y la gente, a pesar de las protestas, el saboteo y el cierre del transporte público, fue a ponerse su vacuna. Sí, en abril 28 se estaban aplicando 89.267 dosis diarias. Para la segunda quincena de junio ya se habían alcanzado las 142.258 dosis diarias. Y se pasó de 4.714.640 dosis a 13.167.044 dosis en total aplicadas. El paro y el comité, no elegido por nadie, pero que dice que representa a todos los colombianos y ayudados por los políticos de siempre, trataron de paralizar al país, pero no lo lograron. Lograron, eso sí, que los colombianos y las mayorías silenciosas se dieran cuenta de quién es quién en este juego. Y señores, con incendios, protestas, destrucción, desempleo y pobreza, no se ganan las elecciones presidenciales.